pesar de toda esta información expuesta, en realidad los Rothschild no son el último escalafón como se piensa, ni los amos del mundo, ni los jefes de las 13 familias de Illuminati, ni nada de eso. Toda esta desinformación que ha proliferado en las redes, ¿verdad? Y que viene de autores, obviamente, de los libros, tiene un objetivo, y ese objetivo es ocultar precisamente los poderes que están detrás de la casa Rothschild. Entonces sí han incrementado enormemente su poder, y gran parte de ello se debe a los lazos familiares por casamientos con la familia Windsor, que son los monarcas de la corona británica. Ahora bien, ¿cuándo y cómo es que nace el poderío actual de la casa Rothschild, que continúa vigente? Existe una leyenda internauta que es la que más se ha difundido en las redes, videos, blogs, etcétera, que obviamente viene de los libros biográficos. Hace referencia a la batalla de Waterloo. La batalla de Waterloo en 1815 es la batalla donde se derrota de manera definitiva a Napoleón. Sí, una batalla de la coalición que es Inglaterra y todos los países aliados. Esta información se le hace llegar a el entonces jefe de la rama inglesa, que era Nathan Rothschild. Se le hace llegar de manera anticipada el resultado de esa batalla. Entonces él va y especula a la bolsa de Londres. ¿Qué es lo que empieza a hacer? Empieza a vender de manera masiva las acciones, ¿sí? Los demás, al ver este movimiento, conociendo a Rothschild, ¿verdad?, que siempre tiene información privilegiada, pues deducen que Inglaterra perdió, lo cual pues no era cierto. Napoleón es el que había perdido. Entonces ellos deducen que Inglaterra perdió porque ven a Rothschild vendiendo de manera masiva y empiezan a hacer lo mismo. Empiezan a vender, a vender, a vender. Lo que no sabían es que Rothschild ya tenía encubiertos unos agentes que estaban comprando todas esas acciones a precios ínfimos, muy por debajo de su valor. De esta manera, la casa Rothschild se apodera básicamente de toda la economía del Imperio Británico. Entonces esta es la explicación que se da para entender cómo la casa Rothschild adquirió tanto poder. No obstante, es poco probable que esta anécdota sea cierta. Pero independientemente de eso, si es cierta o no, de cualquier manera el poderío Rothschild ya venía desde antes. Y no desde Nathan Rothschild de Inglaterra, sino desde su padre, que se llamaba Meyer Amschel Bauer, que es el fundador de la dinastía oficialmente. Es el que va a cambiar a su apellido de Bauer a Rothschild. Rothschild, palabra alemana que significa escudo rojo. Esto es porque, bueno, ellos vienen desde 1577 más o menos, y eran comerciantes de divisas y orfebres y todo eso, y en su casa, igual que en varias, había identificativos, y este era uno de los identificativos, el escudo rojo de la familia. Ellos empezaron allá por el año 1577. Pero bueno, siglos después, generaciones después, Meyer Amschel Bauer es el fundador de la dinastía, ¿sí? Entonces él es el que pone este escudo rojo en su pequeña tienda en Frankfurt, ¿sí?, para seguir comerciando, ¿verdad? Entonces cuentan también de que conoció un general que se llamaba von Storff, ¿sí? Y ese von Storff lo presentan con el príncipe William de Hesse-Kassel, ¿sí? Pero cabe señalar primero una cosa: los papás de ambos, ¿sí?, tanto de Meyer Amschel, que era Moses, y el papá del príncipe William, ya hacían tratos, ¿sí? Ya tenían negociaciones de ellos desde antes. Entonces el general realmente no hizo nada, porque ellos ya era como generacional, ¿sí? Se iban heredando los negocios. Este príncipe William, de la casa de Hesse-Kassel, a veces se confunde porque es el príncipe William I o primero de Hanau. Hanau es un principado del territorio de Hesse, ¿sí? Entonces este príncipe obviamente más tarde se va a convertir en el landgrave de Hesse. El landgrave es marqués, si no me equivoco. Entonces ahí adquiere el nombre de William IX de Hesse. Entonces es el mismo, para que no se confundan. Es William I de Hanau, pero también es noveno de Hesse-Kassel, ¿sí? Bueno, el punto es que la
casa de Hesse-Kassel son los financiadores y los que proyectaron a Rothschild, ¿sí? Pero, sin embargo, este Miguel Amschel Bauer, antes de trabajar con ese príncipe, ¿sí?, ya había trabajado en otra casa también muy prominente de banqueros askenazi, ¿sí? Esa casa es la casa de los Oppenheimer, también llamada la dinastía de los diamantes. ¿Por qué? Porque esos Oppenheimer, que son los dueños de la minera esa de Beers, ¿sí?, poco antes, a mitad del siglo XIX, esos Oppenheimer y Cecil Rhodes estaban trabajando para la corona británica. Allá en África estaban explotando los diamantes y todo eso, y hasta la fecha. Y van a provocar todo un conflicto con el Imperio Alemán en aquel tiempo, que va a desencadenar en la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, no nos vayamos tan adelante. Bueno, y también, por cierto, el proyecto Manhattan, ¿sí? El proyecto Manhattan que fue el proyecto para crear la bomba atómica, ¿verdad? Uno de los directivos, que era un físico de Nueva York, bueno, era de Nueva York, pero su familia era una familia judía que venía de Alemania, ¿sí? Bueno, se llamaba Robert Oppenheimer, o sea, es de esta misma familia, ¿sí? Bueno, estos Oppenheimer, en el tiempo de este Meyer Amschel Bauer o Rothschild, también hacían, no solamente eran banqueros, sino que también rentaban mercenarios y también tenían esta vieja costumbre de financiar a ambos bandos en las guerras. No solo eso, sino que era proveedor militar, ¿sí?, y diplomático del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿sí?, o sea, lo que hoy es Alemania, que en ese entonces estaba gobernado por la dinastía de los Habsburgo, por Leopoldo I, ¿sí? Entonces estos Oppenheimer trabajaban directamente con los Habsburgo. Aquí es donde va a entrar Miguel Amschel Bauer, el fundador de la dinastía Rothschild, y va a aprender todas las tácticas de fraudes, de usura, de renta de mercenarios, de financiamiento a las guerras, etcétera, 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 ¿sí? Entonces esto fue poco antes de trabajar con el príncipe William. Pues estamos hablando de más o menos el año 1757. Es cuando Rothschild o Bauer empieza a trabajar con la dinastía de los diamantes.